¿Qué es la tradición de los ancianos? ¿Cuál es la tradición a la que todos los judíos y los sumos sacerdotes y los sacerdotes se aferraban, de tal manera que desde ahí podían señalar a los discípulos de Jesús? La tradición de los ancianos, según el Talmud, que fue creado de las interpretaciones a la Torá. La Torá son los 5 libros del Pentateuco de Moisés, y después vienen todos los libros históricos, los poéticos y los proféticos. Durante la época del cautiverio, cuando Nabucodonosor se lleva cautiva a todos los judíos, no a todos, pero sí a los más importantes judíos, y deja un pequeño remanente ahí viviendo, o medio viviendo, en la ciudad de Jerusalén, en Mesopotamia se genera un libro adicional a la Biblia. Es decir, los eruditos, los teólogos, los líderes religiosos, los judíos más preparados, generan un libro llamado Talmud. Este libro es un libro que todo judío en la actualidad, que en verdad quiere tomar en serio el judaísmo, tiene que leer, porque son las interpretaciones de los 5 libros de Moisés. Algunos de los profetas, los salmos y libros históricos agregan sus interpretaciones. Es decir, se trata de una guía, y la pongo así entre comillas, para leer adecuadamente la Biblia. Este libro adicional llamado el Talmud es generado por gente muy preparada, por personas que de verdad tienen años de estudiar las Escrituras. De tal manera que el judío normal, el judío que solo buscaba día a día cómo sobrevivir, desde el punto de vista religioso no ponía en duda la seriedad, las credenciales de los líderes judíos, de los ancianos, de los intérpretes de la ley, que habían escrito sus observaciones en este libro llamado el Talmud. Y en este libro llamado el Talmud había la interpretación de que el pecado se puede transmitir no solo de afuera hacia adentro, sino que además se puede transmitir por contacto. Es decir, porque comas cosas sucias, el pecado te puede llenar el corazón. Entonces, el Talmud, no la Biblia, el Talmud sacaba de la Biblia ciertos pasajes que los explicaban de tal manera que la gente entendía que varias veces tenían que lavarse las manos, porque de lo contrario estarían inmundos y tendrían que hacer todos los rituales para la purificación. Y pasar por la purificación era algo tedioso ya en ese momento, era algo que la gente no quería hacer. Así que no importaba si 6 o 7 veces me tenía que lavar las manos antes de comer, lo importante es no tener que pasar por la purificación, la ceremonia de purificación que me exigía la ley de Dios si quedaba inmundo por alguna razón. Entonces, este libro, el Talmud, es el libro adicional que los judíos usan para interpretar las Sagradas Escrituras, la Biblia. En este caso, particularmente, los 5 libros de Moisés y a los profetas. Y entonces, basados en este libro, llegaron a acusar a los discípulos. Basados no en la Biblia, sino en la interpretación de la Biblia acerca de la pureza, acerca de no comer con manos inmundas, llegaron los fariseos y los escribas a decir: tus discípulos no están haciendo lo que la tradición de nuestros líderes, de los que sí saben interpretar, realmente nos están diciendo. Es básicamente ese el contexto de esta charla en la cual Jesús les va a responder. Dice el versículo 4, desde el versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, es decir, a lo que está escrito en el Talmud, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Es decir, si no tengo agua, no como.
no tengo agua de río, algo para lavarme las manos, mejor no como. No me vaya a contaminar, no vaya a echar a perder algo de mi vida espiritual. Porque dice, y volviendo de la plaza, versículo 4, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. O sea, no solo de viajes largos, no, sino que también si vengo de la plaza, tampoco como, aunque nada más sí haya ido aquí al mercado a comprar algo, tampoco como. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. Es decir, muchas otras cosas que abrazaron en el primer siglo y en los siglos previos, que se derivaban de la interpretación de la Biblia y que se volvieron tradición. Hoy en día, las fiestas católico-romanas provienen justamente de interpretaciones a distintas cosas de la Biblia o del consejo cardinalicio, como le llaman, el colegio cardinalicio, que son el conjunto de obispos y de cardenales católicos romanos que se juntan para decir, estas son las reglas de interpretación y las reglas que hay que seguir para vivir el cristianismo. En este caso, en la religión católico-romana, existen 3 fuentes de inspiración. La primera fuente de inspiración es la Biblia, pero colocan al mismo nivel la tradición apostólica, le llaman ellos, es decir, lo que oralmente se va transmitiendo o se ha transmitido de generaciones que supuestamente los apóstoles enseñaron, pero que no están escritas en la Biblia, que están porque alguien lo transmitió. La ambigüedad queda completamente en el aire, ¿me explico? No sabes bien a bien cuál es el origen histórico de una enseñanza cuando los líderes te dicen, es que es así. Esto es tradición apostólica. No la vas a encontrar en la Biblia, pero fue transmitida de generación en generación de manera verbal. A eso se le llama tradición y le llaman tradición apostólica. No creo que de apostólica tenga mucho, pero le llaman tradición apostólica. ¿Sí? Y entonces enseñan que la tradición oral, que solo ellos saben, viene de parte de Dios. Y otra fuente de origen o de inspiración que tienen los romanos es el consejo o el colegio cardinalicio, que es cuando se juntan en concilio para dar a conocer nuevas enseñanzas o dar a conocer nuevas interpretaciones de las interpretaciones pasadas, y así se la van llevando, dándole vueltas a lo mismo para llegar a conclusiones que beneficien a la estructura organizacional, no a la persona para la fe en Cristo, sino a la estructura de la organización, de la religión, de la denominación o de la congregación. ¿Sí me doy a entender hasta aquí? Estas son fuentes que no son bíblicas.